Cuán importante es que se pueda tomar en serio lo que es la palabra de Dios, porque al final de cuentas dice la Biblia misma que todo en este mundo pasará, los deseos, nuestros deseos, nosotros mismos, todo lo que existe, todo pasará, pero lo único que permanecerá para siempre será la palabra de Dios. Es lo único que permanecerá. Aunque muchos de nosotros, mucha gente no le gusta escuchar de Dios, aunque muchos lo ignoren, pero esto es lo único que va a permanecer por toda la eternidad. Y creo que es un claro ejemplo que en nuestros tiempos, en estos días, todavía en varias partes del mundo se siga predicando la palabra de Dios. En varias partes del mundo se siga llevando este mensaje, este evangelio, a pesar de las dificultades que han habido, a pesar de la oposición del diablo, a pesar de que mucha gente, muchos líderes, muchos gobernantes, muchas personas supuestamente poderosas a lo largo del mundo quisieron destruir esto. A lo largo de la historia han querido destruir esto. Y hasta nuestros tiempos, todo lo que está aquí sigue vigente. Nada ha caducado. Todo lo que está aquí se sigue tomando en cuenta y es muy importante para todos los seres humanos, creas o no creas, profeses una religión o no profeses nada. Esto, el día de mañana, nos va a poner en tela de juicio ante el trono de Dios, ante lo que Dios ha dicho y ha manifestado. Quiero leerte lo que dice aquí en Efesios, una de las cartas que Pablo hizo a las iglesias. Le mandó una carta a Pablo una vez en esos tiempos, pues como tú sabes, no existía el correo electrónico, no existía el internet, pues siempre se comunicaban por medio de cartas, y quedó escrita esta carta que el apóstol de Dios, el apóstol Pablo, le enviaba a la iglesia del Éfeso. Instrucciones sencillas, pero muy prácticas, muy importantes que le daba a la iglesia. Y dice así, en Efesios capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, porque no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Voy a volver a repetirte lo que está aquí escrito. Dice, porque es necesario que sepan esto, dice, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, que es de Dios. En estos tiempos, estos pecados que aquí está marcando el Espíritu Santo por medio de Pablo, se han vuelto muy comunes. Hoy se ha vuelto muy común la fornicación. Hoy la gente ya no toma en serio, las parejas ya no toman en serio el matrimonio, sino que prefieren juntarse en unión libre y no tomar un compromiso de hombre o un compromiso de mujer, de poder casarse, sino que prefieren vivir en unión libre, y aunque vivan en fornicación, y piensen mucho, lo más triste y lo más preocupante de todo es que muchos que viven en esta condición piensan que cuando mueran se van a ir al cielo. Muchos de los que van allí adulterando, tienen infieles a sus esposos o tienen infieles a sus esposas, piensan que cuando mueran se van a ir al cielo. Muchos de los que se pasan insultando, diciendo groserías, hoy en día ya no hay respeto ni siquiera por eso. Anteriormente yo recuerdo cuando era pequeño, yo no podía decir una mala palabra delante de mi padre o delante de mi abuelo, porque enseguida nos daban, nos castigaban, nos corregían, nos disciplinaban. Hoy en día niños diciendo insultos, vulgaridades delante de sus padres, y sus padres se ríen de lo que sus hijos dicen. Se ríen y hacen chiste y hacen burla. Ya no se ve como algo grave.
Pero todo esto es grave, porque aquí no dice ni aún las groserías, ni aún las malas palabras. Todo aquel que practica estas cosas no tiene parte, no tiene derecho de entrar en el reino de los cielos. La conducta del ser humano es muy importante para demostrar a quién reflejamos, para demostrar de parte de quién estamos, cómo lo podemos hacer. Yo no soy cristiano por tener una Biblia, yo no soy cristiano por pararme a predicar cada domingo en este parque, yo no soy cristiano por profesar una religión o por reunirme en un grupo, no es eso lo que me hace cristiano. Lo que me hace cristiano, lo que me hace ser hijo de Dios o lo que me hace ser hijo del diablo es mi conducta. Cómo me porto con los demás, cómo me porto con mi familia, qué tan fiel soy a mi esposa, qué tan buen padre soy para mis hijos, qué tan buen hermano soy para mis hermanos, qué tan buen amigo soy para la gente. Eso es lo que revela la buena conducta o la mala conducta, revela de parte de quién estamos. Porque Jesús le dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, ¿cuáles son los frutos? Las actitudes, todo lo que nosotros hacemos, la manera en que nos comportamos, esos son los frutos. Y dijo el Señor Jesucristo, porque un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un buen árbol puede dar malos frutos. Un mal árbol no puede dar buenos frutos. Así que todo aquel que se considere siervo, que se considere cristiano, que se considere un hijo de Dios, lo tiene que estar demostrando en su manera de vivir cada día. Y aquí dice, ninguno de estos tienen derecho, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y quiero pasar aquí en el versículo 14 donde dice, por lo cual dice, ¿quién dice? No lo digo yo, no es algo que se le ocurra a algún líder religioso, no es algo que se le ocurra a un pastor, a un sacerdote, a un cura, al papa, no lo dice el hombre, lo dice Dios. ¿Qué dice Dios? Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes. Todo aquel que vive practicando todo lo malo, para Dios es como que estén muertos en vida para Dios. No viven realmente, solamente existen, pero no viven. El verdadero vivir es Cristo. Por eso la instrucción que está dando el Espíritu Santo es, por lo tanto, dice, despiértate tú que duermes. ¿Cómo vamos a despertar? Haciéndole caso a lo que Dios ha mandado, haciéndole caso a lo que Dios ha dispuesto y establecido en su palabra, no siguiendo religiones, no siguiendo grupos, no siguiendo denominaciones, siguiendo lo que dice Dios y siguiendo su voluntad. Así podemos despertar. Por ejemplo, en estos momentos, si tú te encuentras en esa condición que practicas estos pecados, que practicas lo que tú sabes que está mal, lo que Dios ha dicho está mal, si tú te levantas, si tú te despiertas y dices, es cierto, mi manera de vivir es mala, yo no soy un hijo de Dios, pensaba que era un hijo de Dios, pero en realidad soy un hijo del diablo, porque yo también fornico, porque yo también adultero, porque yo también miento, porque yo también digo malas palabras, porque yo también hago cosas malas. Si tú te das cuenta de esto y empiezas a cambiar tu conducta con un arrepentimiento verdadero, porque eso significa arrepentirse, cambiar la conducta, cambiar la manera de vivir, no solamente pedir perdón, Dios mío, ya sigo viviendo como a mí se me antoje, no. Arrepentirse no es solamente pedir perdón de labios, es cambiar la manera de vivir. Si tú haces esto, entonces tú estarás despertando. Y todo aquel que tenga ese despertar, aquí hay una promesa. Dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cristo mismo que dijo que Él es la luz del mundo. Él va a venir a alumbrar tu vida, Él te va a sacar de las tinieblas, Él te va a llevar a su luz admirable, y Él te va a mostrar lo que es bueno y lo que es agradable para Dios, para que tú no te engañes y para que tampoco te dejes engañar por los demás. Por eso es importante que cada uno de nosotros busquemos, analicemos cuál es la voluntad de Dios, que no te dejes guiar
por lo que un predicador dice, que no te dejes ni siquiera guiar por lo que yo te estoy diciendo en estos momentos. Investiga, busca cuál es la voluntad de Dios y practícala y hazla, porque eso es lo importante. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vuelvo a repetir, mirad bien pues con diligencia cómo andéis, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué está diciendo? Es tiempo pueblo de Mérida, es tiempo, llames como te llames, que con diligencia miremos en qué condiciones estamos viviendo, de qué manera estamos viviendo, qué estamos haciendo con esta vida que Dios nos ha dado, que por cierto, esta vida no la tenemos comprado, porque muchos piensan que la vida la tienen comprado y que van a vivir años y años y que pueden hacer lo que ellos quieran, pero la vida no la tenemos comprado. La vida es un don, Dios nos la tiene prestada, Dios nos tiene encargado un momento y quiere Dios que la vivamos para Él. Por eso dice, por lo tanto, miren bien cómo están andando, miren bien que con diligencia estén andando por el buen camino, y dice que no como necios, que no anden como necios, sino como sabios, que andemos como sabios, no como necios. Todo aquel que no hace caso a Dios, todo aquel que no le hace caso a su palabra, delante de Dios es un necio, delante de Dios es un soberbio, es un insensato, que no tiene entendimiento. Pero todo aquel que practica lo bueno y que hace su voluntad como Dios manda, para Dios es un sabio. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría o nos gusta considerarnos como necios. Todos pretendemos o quisiéramos ser sabios. La única sabiduría, dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es hacer lo que Dios dice. Este es el principio de la sabiduría. Por eso dice aquí que andemos como sabios y no como necios. ¿Por qué? Aquí da la razón. Porque los días son malos. Yo creo que no es difícil para nosotros podernos dar cuenta que vivimos en una época muy mala, en tiempos malos. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta de que este mundo cada día está en decadencia, cada día se está hundiendo más en las inmoralidades, en el pecado, se está hundiendo más en la malicia, en la maldad, y la gente se siente bien por practicar lo malo. Los días son malos, por lo tanto, aprovechen bien el tiempo, versículo 16, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu de Dios, sed llenos de su palabra, sed llenos de Dios mismo, sed llenos de lo bueno. Pero hoy no, hoy normalmente de lo que se platica entre jóvenes precisamente es de borracheras. Es que voy a ir y me voy a comprar mi cerveza, voy a ir a comprar mi licor, mi alcohol y voy a tomar. Y eso es un orgullo para los jóvenes de hoy, es un orgullo para los hombres de hoy, decir que se tomaron tantas botellas, que se embriagaron y aunque después hagan cosas vergonzosas. No os embriaguéis, dice la palabra de Dios. Dejen las borracheras, dejen la fornicación, dejen la inmoralidad, dejen de decir palabras deshonestas, decir groserías. Aquí lo dice. No es algo que yo me saque de la manga o que yo quiera imponer. Aún yo debo de estar sujeto a lo que Dios dice. De nada me sirve a mí venirte a hablarte de esto si sé que en lo secreto yo nada de esto estoy cumpliendo. El día de mañana Dios me pondrá en su frente de Él y me va a pedir cuentas de todo lo que te estoy hablando y si yo mismo lo practiqué.
Ante Dios, ninguno de nosotros nos escapamos. Dios no puede ser burlado. Así que de nada me serviría ser hipócrita aquí, si sé que allá, a escondidas, estoy haciendo lo malo. Que Dios me castigue. Que Dios ponga en juicio mi vida, si es así. Por eso es importante. Por eso es importante, porque Dios está viéndonos. En este momento te ve. En este momento sabe de ti. No solamente te ve exteriormente. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que sientes. Él sabe todo lo que llevamos aquí adentro. Él lo sabe. Él lo sabe. Porque Él es un Dios omnisciente. Él es un Dios omnisciente. Todo lo sabe. Por eso es importante que le busquemos de todo corazón. Los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Son malos los tiempos. No es una novedad esto que te estoy diciendo, claro que no. No es que yo haya descubierto el hilo negro, o que esté trayendo nuevas revelaciones o nuevas profecías, tampoco. Es algo que todos nos podemos dar cuenta. Es algo que todos podemos ver. Como padres se levantan contra sus hijos, como hijos se levantan contra sus padres. De repente que un padre viola a su hija, de repente que una madre vende a su hija en prostitución, de repente que un hijo se levanta y mata a su padre. Todo es malo. Hombres casándose entre sí, mujeres casándose entre sí, abortando, queriendo matar a los bebés desde el vientre de su madre. Todo es malo. Allá religiones que llevan el nombre de Dios en sus iglesias y que le roban a la gente, sacan el dinero a la gente, quieren engañar a la gente para traer dinero, y a causa de eso hacen que haya más incrédulos en el mundo. Todo es malo, todo es malo, pero solo hay algo verdadero, y es Dios, que está en su palabra. Y está en su palabra. Hoy en día la misma religión está mezclada en inmundicia. Cualquiera, evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, todos están allí mezclados en inmundicia. Por eso es importante que nosotros vayamos a la verdad. Por eso no te venimos a predicar religión, te venimos a predicar a Dios. Y Dios nos va a demandar a nosotros, porque nosotros somos responsables cada uno de lo que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros. La salvación es personal, y tú serás responsable por ti mismo, y yo seré responsable de mí mismo, y algún día Dios nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos.